Hola mis auténticos valientes, soy Diana Quintana Gómez y hoy estoy acompañada de 3 personas maravillosas que voy a presentar ahora mismo y vamos a hablar con ellos acerca de las emociones, pero antes los presento. Tenemos a Mari Carmen Herrera, a Carlos Solá Martín y a Noemí Susana Velasco, y voy a dejar que ellos hagan una pequeña presentación cada uno de quién es y por qué vamos a hablar de este tema. Adelante, Mari Carmen. Hola, yo soy Mari Carmen. Entre otras cosas, soy escritora, coach profesional y me dedico a la terapia emocional. Me he especializado en romper con el pasado, en ayudar a las personas a las que les sigue estorbando recuerdos del pasado y no nos permite vivir una vida plenamente, a conectar con ellos mismos, soltando el pasado, cerrando ciclos. Y por eso vengo hoy a hablar con vosotros, porque la gestión emocional es un punto clave, es el pilar de la felicidad y es el pilar para sanar el pasado, cerrar ciclos y para conocerse a uno mismo. Carlos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Carlos Sola, soy autor de la trilogía de la heroína al héroe y las emociones pues jugaron un papel fundamental en poder superar más de 20 años a las adicciones a las drogas, para acabar con la heroína, y pienso que es la clave para no solo superar las adicciones, sino para tener una vida pues en plenitud y no acabar enfermo tampoco. Entonces la gestión emocional, no evitar las emociones, sino entenderlas, gestionarlas y saber qué te dicen y expresarlas por los canales adecuados, pues es súper importante y ha sido un punto clave en mi vida para mi superación de mis adicciones. Noé. Bueno, mi nombre es Noemí y yo soy la autora de una saga que se llama En busca de un nuevo camino. Y las emociones es algo que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Ante cada situación que vivimos expresamos una emoción diferente y sobre lo que yo hablo es sobre la unidad, o sea, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo psíquico, y cómo las emociones afectan y cómo se pueden leer a través, cómo puede haber una lectura de las emociones a través del cuerpo, cuando nos enfermamos, cuando tenemos dolencias, y cómo se puede interpretar para luego sanar el cuerpo físico, pero la emoción que es la que lo generó. Ya está bien. Genial, bueno, pues entonces vamos a desarrollarles el tema de hoy, porque es muy importante que conozcamos cómo nos afectan eso, las emociones en nuestras vidas, en nuestro día a día, y por eso pues los tengo a ellos de invitados, porque cada uno desde su experiencia va a compartir cómo el gestionar o no gestionar esas emociones afecta y cómo han hecho también para vivir este proceso, ¿no? Para vivir este avance, y por supuesto las personas que nos estén acompañando, que sepan que pueden preguntar, que pueden comentar, que por eso hemos hecho esta conferencia. Así que, Mari Carmen, cuéntanos un poquito más, ¿cómo te afecta a ti el gestionar o no gestionar tus emociones? Pues yo antes de que naciera mi hijo, yo era otra persona, era una persona totalmente diferente, porque no sabía todo este mundo del crecimiento personal, lo que era una emoción, vale, has oído hablar de ellas, pero no lo aplicas. Y como decimos muchas veces, que la sabiduría es poder siempre y cuando lo apliques. Y si ni siquiera lo sabes, pues todos venimos con las emociones de serie. El que es persona tiene emociones. Lo que el problema es que yo no entendía, porque me sentía con miedo, porque yo he pasado por 30 años de estrés postraumático con esos síntomas, y vivía constantemente con miedo, pero y ansiedad y ataques de pánico. Me decían que era una histérica porque todo lo hacía una montaña, pero como para mí eso era lo normal, no era capaz de entender que ese estado emocional era un estado patológico, que no era normal, que podía vivir mejor. Entonces, lo que significó para mí el aprender a gestionar mis emociones, el conocerme a mí misma, escucharme, el empezar a escuchar qué es lo que siento y para qué lo siento, fue lo que transformó mi vida. Y de hecho, a raíz de empezar a cuestionarme todo esto, fue cuando superé el estrés postraumático. Mi hijo empezó a cambiar, porque mi hijo está diagnosticado de trastorno del espectro autista. Y los mayores avances que ha hecho ha sido paralelamente a cómo yo he ido gestionando mejor mis emociones, he podido atenderle mejor y su desarrollo ha despuntado.
Entonces, para mí la gestión emocional es básico para vivir. No te digo para cualquier otra cosa, para vivir. Incluso hasta lo que comentaba, ¿no? En las enfermedades psicosomáticas. Analíticamente me hacía una analítica y no son las mismas que me pueden hacer ahora. Había somatizado todo ese estrés que tenía tantos años contenido por no haber sabido soltar esas emociones que me estaban haciendo daño. No sé si he contestado la pregunta o quieres saber algo más. Sí, claro que sí. La has contestado bastante bien. Y Carlos, ¿tu experiencia con las emociones cuál ha sido? Bueno, pues básicamente lo que yo puedo aportar es que las adicciones llegan a la vida de las personas por querer evitar justamente una emoción que le frustra, ¿vale? Y el no poder, no saber o no querer expresar esa emoción o lo que quiere uno decir, pues la manera de evitarla es las adicciones. Entonces tú te evades de la realidad evitando esa emoción. Pero claro, al final todo pasa factura, ¿vale? Entonces hay que indagar. Yo de mi experiencia me di cuenta que llevaba unos programas inconscientes de sufrir en silencio, de guardármelo todo, y eso es como veneno que vas metiendo dentro, y para evitar esa frustración aparece la adicción. Es una vía de escape. Te evades de la realidad, lo que pasa que luego vuelves para que se recrudezca otra vez. O sea, las emociones no hay que reprimirlas. Simplemente hay que saber expresarlas sin procurar de condenar a nadie ni de juzgar a nadie y simplemente soltarlas por los canales adecuados. Hay varias maneras, escribiéndolo, gritándolo, ¿no? Entonces, por la investigación que yo hice, se pueden clasificar en varias, ¿no? Está la emoción social, la emoción oculta, que es la jodida, que es la que hay que sacar. Digamos que la emoción oculta es esa que vamos reprimiendo y que muchas veces no nos atrevemos a expresar porque socialmente no está aceptada. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que me ha venido ahora. Imagínate un niño que, yo qué sé, que de pequeño su padre lo ha pegado, llegaba borracho a casa, lo pegaba a la madre y siente ese odio hacia su padre, ¿no? Y mucha gente podrá pensar, hostia, pero ¿cómo? O la misma persona, ¿cómo voy a decir que odio a mi padre? ¿No? Porque socialmente, ¿cómo vas a odiar a un padre? Y esa emoción se va reprimiendo y es lo que te va matando la vida, ¿vale? Entonces, no se trata de odiar al padre, se trata de expresarlo, de decir lo que nunca te has atrevido a decir. No hace falta que lo digas a la persona, lo expresas lingüísticamente o lo escribes o vas al medio del bosque y lo expresas. Luego ya nos encargaremos de trascender ese odio en amor y gratitud, que eso es el perdón. Pero la emoción hay que sacarla, hay que expresarla, ¿vale? Luego ya nos encargamos de gestionarla, o sea, es súper importante, ¿vale? Y bajo mi experiencia yo había guardado muchas emociones reprimidas que no me atrevía a expresar y eso me estaba matando la vida. Entonces es importante, como emociones hay que expresarlas. Ya está. Y yo qué sé, si tienes rabia, por ejemplo, bueno, utiliza la rabia para para poner tus prioridades, no la utilices contra nadie, pero que nadie te pisotee, ¿vale? Entonces hay que entender, también es como el miedo. El miedo es una emoción y es una emoción que es necesaria también. Otra cosa es vivir en el miedo, que se convierta en un miedo patológico y que se convierta en un sufrimiento y en pánico, pero el miedo es el que te hace estar un poco alerta, ¿no? Si hay un miedo a algo, pues a ver qué te está diciendo, ¿no? Entonces, es un poquito saber que las emociones están para expresar y que te están diciendo algo. Muy bien, Carlos. Vamos a darle espacio a Noé a ver cuál es su experiencia con las emociones. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo último que dijo Carlos, que las emociones están para expresarlas y justamente las emociones lo que hacen es la manera que tenemos de hablar, ¿no? De hablar lo que está oculto, porque en realidad si uno fuera consciente de lo que le sucede, lo expresaría, pero hay todo un mecanismo, ¿no? El cuerpo, las enfermedades, la emoción. Bueno, yo a los 6 años empecé a tener semas en las manos.
Y claro, el hecho de tener edemas, la piel se me secaba, me sangraba, no podía tocar nada. Y también había tenido problema de enuresis, que es hacerse pis en la cama. Pero bueno, al ir pasando los años, por supuesto, mis padres me llevaron a cuanto médico podían para ver de dónde era, pero le decían, como antes dijo Mari Carmen, que eran enfermedades psicosomáticas. Entonces, cuando hay una enfermedad psicosomática, lo que se hace es estudiar a la familia, con un psicólogo, ¿no? Bueno, mis padres vieron un psicólogo y demás. Pero, ¿por qué yo tenía estas manifestaciones? Yo nací con ciertas particularidades, es decir, soy índigo. Si tú no sabes lo que es un índigo es una persona que tiene el aura de color azul, pero más allá del color del aura, que es lo que le dio el nombre, somos personas que podemos percibir otras realidades, o sea, otras dimensiones. Entonces, claro, yo de pequeña era muy sensible, veía cosas que el resto no podían ver, todo escuchaba, o sea, percibía de una manera diferente, y eso me generó un desorden, ¿no? O sea, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿La que veo yo como niño o la que el entorno, mi familia, la sociedad me cuentan? Entonces, cuando ya fui más grande, bueno, fui descubriendo y investigando sobre mi personalidad y mi manera de ser, y todo lo que eran enfermedades psicosomáticas, al conocerme, desaparecieron. De hecho, el tema de las manos desapareció así, ¡puf! Cuando por primera vez me separé 6 meses de mis padres, porque me fui a vivir, bueno, yo vivía en Argentina y me vine a las Olimpiadas de Moscú y estuve, en el año 80 estuve viajando en Europa y demás. Y después de esa separación de 6 meses, después fueron mis padres los que volvieron a España, porque son españoles, y claro, yo tenía que hacer las cosas de la casa, tenía que usar detergente y muchas veces no usaba guantes, y ahí me di cuenta que mis manos se curaron. ¿Y qué descubrí? Que mi madre, por sobre todas más mi madre que mi padre, me sobreprotegió tanto porque yo era tan sensible, tenía problemas por la sensibilidad que tenía, que en el momento que me quedé sola, o sea, que ellos no estuvieron y tuve que hacerme cargo de mí misma, el problema desapareció. Por supuesto, porque tuve conciencia de eso, ¿no? Entonces, con respecto, a partir de ahí en adelante, no he reprimido nunca ninguna emoción. De hecho, me he pasado al otro extremo, de ser demasiado, de decir demasiado las cosas, ¿no? Porque a veces también habría que cuidar, o no lo sé, pero no me he callado nunca más. Y cuando estoy en una situación, bueno, sí, he estado, que es una crisis existencial, es decir, donde uno considera que ha hecho todo, pero las circunstancias llevan a uno a hundirse, lo permito. Porque cuando una persona llega al fondo de una situación, es cuando realmente descubre el potencial que tiene adentro y empieza a crear, cosa que normalmente no se hace, porque cuando se ve a una persona que está mal, lo que se trata siempre es de que cambie la vibración. Está bien cambiar la vibración, si uno está pensando negativo, si uno pasa un día mal, por supuesto, el cambiar la vibración hace que el enfoque sea diferente, pero en un caso en que la persona está enfocada en algo y no lo logra, o que está totalmente como un barco a la deriva, que no sabe hacia dónde ir, ayudar a una persona es acompañarla, pero permitirla que se hunde, que llegue al fondo.
porque ahí es cuando realmente la persona hace ¡fum! Y ahí descubre algo que no sabía dentro de su ser. Pero claro, hay que identificar, ¿no? Es que es súper importante llegar al fondo de la cuestión. Estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? O sea, a veces tenemos unas conductas, yo era mucho de sufrir en silencio, aún me lo estoy trabajando, ¿no? Pero, y de guardármelo todo, de ese miedo, ¿no? En forma de quizá a veces, porque el miedo se puede disfrazar de preocupación, de esa tensión, ¿no? De si digo esta opinión que va a decir mi jefe, o, ¿sabes? O cosas que quieres expresar y no te atreves, ¿sabes? Y eso es jodido. Y lo bueno es ir a buscar de dónde viene eso, ¿no? ¿Cómo es que hay gente que lo suelta todo tan rápido y hay gente que lo reprimíamos tanto? Entonces, si indagas, eso se llama... Hay estudios que indican que si tú racionalizas un trauma o una situación, ya hay cambios fisiológicos. Es hacerlo consciente. Entonces, a mí me fue muy bien indagar el ambiente emocional que vivió mi madre cuando estaba embarazada de mí, ¿sabes? El estado emocional que me pasó. Entonces, yo era una persona que se veía pequeñito, sufría en silencio. Claro, para evitar esa emoción que me frustraba, al final caí adicto. Era una manera de evadirme. Y cuando tú comprendes eso y te das cuenta de que no es que Dios te haya echado una cruz, ni que de la vida no merezca la pena, sino que hay unas causas y que haciéndolo consciente ya puedes empezar a percibir la vida de otra manera, es cuando empieza el cambio. Luego tú tienes que tomar acciones, evidentemente. Tienes que empezar a soltarte más, pero es básico comprender y liberar, ¿no? Sobre todo darse cuenta que no hay culpables y que todos hemos actuado en función de nuestros programas inconscientes, ¿vale? Es el primer paso. A mí es una de las bases. Súper importante llegar a la raíz. Bueno, la bioneurología, tiene otro nombre, biodecodificación. Bueno, más o menos. En la biodecodificación se analiza de acuerdo a la parte del cuerpo donde hay una lesión, cuál es la emoción. Y de hecho, yo haciendo Qigong aprendí desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, cada parte del cuerpo tiene relación con una emoción. Sí, sí. Cada parte del cuerpo. O sea, que cuando una persona tiene un problema físico, en vez de tomar el medicamento, habrá casos que habrá que tomarlo, pero en vez de enseguida buscar una tapa, como digo yo siempre, ¿no? Cuando la olla está en ebullición, ponerle una tapa, que eso no es la solución, porque la ebullición sigue en ebullición y es más, se consume y después se quema la olla. O sea que en vez de ir a lo fácil, buscar y analizar qué causó ese dolor en el cuerpo. El dolor es la manifestación de qué es lo que dentro uno no puede ver, ¿no? O no ha podido ver hasta el momento. Eso estuve comentando hace poquito, chicos, con unas personas con las que tuve una conversación en las que les explicaba eso, cómo cuando notas un síntoma, cuando tu cuerpo ya está reaccionando es porque hay algo a nivel emocional de lo que no te estás haciendo cargo. Y que aunque trates el síntoma como tal, realmente lo que necesitas es buscar cuál es la causa. Porque si tu cuerpo se está enfermando, si tu cuerpo está reaccionando, se debe a que hay algo que no estás gestionando en ti, hay algo de lo que no te estás ocupando. Hay una emoción que de alguna forma estás reprimiendo o estás ignorando y es esa la causa de las enfermedades, porque sí que lo explican. Bruce Lipton creo que lo explica bastante bien, que somos seres psicosomáticos. Entonces, cuando no nos hacemos cargo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, que al final van de la mano, porque el pensamiento genera la emoción y la emoción genera el pensamiento. Entonces siempre estamos ahí. Si estamos entrando en emociones que consideramos negativas, si no las estamos atendiendo, si no le estamos haciendo cargo de ellas, al final tu cuerpo de alguna forma lo manifiesta, claro. ¿No? Es como, hazme caso, claro, que está pasando algo. Es que el síntoma ya es, digamos, cuando todo eso se va guardando, esa emoción reprimida en el inconsciente y al final sale en forma de síntoma. Es tu cuerpo diciendo, bueno, aquí hay algo, ¿no? Algo que tienes que atender, como tú has dicho. Es súper importante. Y que tú puedes tomarte alguna medicación, bueno, pero no le des el poder. O
sea, ves a la raíz y soluciona el conflicto emocional, ¿sabes? Porque si no, se va a ir repitiendo. Es que eso es así. Mari Carmen, ¿querías aportarnos algo? Que te vemos un poco ahí. Pues estaba pensando que hace tiempo leí un artículo que hablaba que realmente el 60% de las consultas de atención primaria se refieren a cosas psicosomáticas. Porque desde una dermatitis que produce el estrés, que a mí, yo ya hablo de mi caso personal, pero es habitual. Yo cuando tenía problemas de ansiedad, caída de pelo, dermatitis, me daba problemas intestinales. Es que lo que tengas más débil es donde te ataca el estrés. Y realmente vas al médico, te da una medicación para paliar los síntomas y si tú no trabajas emocionalmente, pues eso se te va a repetir más veces. Entonces, al final lo que tienes que hacer es buscar, de acuerdo, la medicación me facilita la vida, me arregla lo de los síntomas, pero además de la medicación, tengo que trabajar qué emoción hay detrás. Porque si de forma... Yo lo comentaba que antes de trabajarme todo esto que tenía que soltar del pasado, todo el estrés postraumático, yo tenía en los hombros una tensión crónica. Siempre tenía todos estos músculos como agotados y tenía varios problemas con migrañas frecuentes y en el momento que yo empecé a trabajarme todas esas emociones que las tenía tapadas, que es lo que decir, no hay que tapar las emociones, porque yo tenía emociones ya estaban caducadas por lo menos, porque ya muchísimos años tapadas, ignoradas y claro, cada vez como que va más fuerte, la emoción se va haciendo más fuerte como diciendo, si no me atiendes ahora en algún momento me vas a atender. Y empecé a tener problemas psicosomáticos, de eso, de caída de cabello, de dermatitis atópica, problemas intestinales, un montón de cositas, porque claro, como no lo atendía, hasta que empiezo a trabajarme emocionalmente y poco a poco esos problemas físicos mágicamente desaparecen. Sí, es así. Es muy interesante porque fíjate, yo tengo una amiga que es médico y ella justamente me comenta eso que tú dices, o sea, cuando atiende a los pacientes, pues ella cumple con su parte, ¿no? Que es, pues, hacerles un diagnóstico, medicarles si es el caso, o hacerle las revisiones necesarias, pero cuando siempre le trata de indagar a las personas por cómo se encuentran emocionalmente, ¿no? A qué le están prestando atención, porque algo está pasando para que no se encuentren bien, dice que las personas no quieren saber nada. Es, no, recéteme algo, o sea, hágame una receta y mándeme a mi casa. Entonces me dice, es que es muy frustrante porque cuando intentas indagar un poco más con el paciente, conocer qué está pasando, porque obviamente su cuerpo está estresado y por eso está reaccionando, porque ella es una médico que entiende muy bien esto, que estamos totalmente conectados la parte mental y emocional con la parte física. Entonces ella dice, claro, cuando intento con muchos pacientes, invitarles a que se trabajen un poco más, a que se den cuenta qué está pasando con ellos, que no está equilibrado en su vida, que le está generando además se trata de toda esta parte de cáncer y todo eso. Dice, nada, es como dar contra un muro, dice, las personas no quieren saber, o sea, hay muchas personas que no quieren hacer ese trabajo de indagar, de conocerse mejor, y es tan necesario. Claro, muchas veces es doloroso, bueno, muchas veces no, es admitir eso y expresar lo que nunca has expresado y decir ciertas cosas, pues es muy doloroso. Te pone incómodo, pero es necesario, luego te libera un montón, ¿sabes? O sea, hay que hacerlo. No, pero además, porque yo, desde mi punto de vista, yo creo que lo que más cuesta a la gran mayoría de las personas es hacerse responsables de que todo lo que se ha vivido, uno tiene su parte. Es más fácil echarle la culpa al otro, pero todos tienen su parte. Y yo, que, bueno, en vídeos que hablo y cuento, cuando me hicieron 3 estafas y perdí la casa de mis padres, mi gimnasio y mi casa, yo en el momento no lo podía entender, porque yo no había firmado nada, no había gastado dinero, no había puesto, no tenía ningún préstamo, no lo podía entender y me costó años entenderlo. Pero la simple omisión en el momento que me divorcié, que teníamos cuentas en común, la pareja, pero yo no tenía tarjeta porque en esa época en Argentina se usaba metálico, muy poca gente tenía tarjeta. Yo lo omití. Al omitirlo,
seguí estando en esas cuentas. O sea, tuve una responsabilidad. Cuando fui consciente de eso, dije, bueno, el aprendizaje fue duro, pero nunca más. Pero nunca más. Porque, y ahí está el punto de las personas. El hecho de trabajar con algo del pasado, como todos somos responsables y es más fácil culpar al otro, entonces nadie quiere hacerse cargo. Pero yo ahora voy a hablar de algo más profundo, que a lo mejor algunos por ahí no lo van a entender o sí, pero lo voy a decir igual. Como yo trabajo con todo lo que es las dimensiones y trabajo con el alma y demás, y hablo de que el alma tiene muchas vidas desde que existió el primer hombre, vamos teniendo varias vidas. El alma trae, cuando entra en nuestro cuerpo, todo el recuerdo de todas las vidas pasadas, más toda la información de toda nuestra red de familias. Imagínense, toda esa información entra o sea, cuando nacemos y entra a los 45 días el alma en nuestro cuerpo, esa alma está dentro nuestro. La persona que quiere trabajar a nivel profundo, a nivel limpiar su red, Mari Carmen, se escucha hablar, perdón, Vale, pues. Ahora sí. La persona que quiere trabajar para limpiar, para neutralizar todo el pasado de sus vidas y de sus ancestros, también se hace a través del cuerpo. Es decir, ¿puede una persona lesionarse, tener alguna afección, tener algo que tenga que ver con algo que pasaron sus familiares, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos? Pero eso es para la gente que quiere trabajar más profundamente. Siempre el cuerpo es la manifestación de esas emociones. Y no siempre, y esto lo digo porque antes Diana dijo, el pensamiento está relacionado con la emoción. No, el pensamiento es una parte y que lo podés entender desde el presente o en esta vida. Pero hay emociones que se traen de atrás. Claro. Eso es la epigenética, ¿no? Eso es la epigenética, digamos. O sea, la genética te dirá si tendrás ojos azules, si medirás un 80, si tendrás, no sé, el pelo rubio, pero la epigenética tiene que ver con el ambiente emocional y lo que han vivido nuestros pasados, ¿no? Yo leí una investigación súper, que cuando lo leí, hostia, digamos que en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazi, pues había, una investigadora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, investigó a una mujer que estuvo en un campo de concentración nazi. No sobrevivió, pero estuvo allí. Entonces la investigó y tal, y investigó a sus descendientes y sus hijos y sus nietos crearon una proteína que les hacía que no necesitaban comer para sobrevivir. Y digamos que lo que concluyó esa investigación es que como la madre tuvo que sobrevivir apenas sin comer, creó esa emoción o creó esa historia y lo transmitió a los hijos y a los nietos. Y crearon una proteína que les ayuda a sobrevivir sin apenas comer. O sea, es súper importante el ambiente emocional que viven nuestros ancestros. Sobre todo los traumas no contados, las cosas no contadas. Nos pensamos que por no contar las cosas y quedan enterradas y que eso no va a resurgir y al final sale en forma de síntoma o de conductas. Normalmente sale la tercera generación. O sea, es importante también indagar la historia que han vivido los abuelos y las cosas no contadas y es súper importante. Y muchas veces, que a mí me pasaba, incluso a veces ahora me pasa, pero bueno, ya soy más consciente, ¿no? A veces tenemos un problema o un trauma y queremos enterrarlo
pasar rápido por encima sin prestar atención pensando que eso no va a pasar factura. Y al final sale en forma de síntoma o de cualquier historia. Por eso es importante pasar por ese proceso, ¿no? De soltar. Cuando sos consciente e indagás de la misma manera que de algo de esta vida, también podés neutralizar. No sería liberar, porque en realidad nunca se va, sino se neutraliza la emoción. Se neutraliza, se une. Claro, se cambia la información. Exactamente, es cambiar. Esa información está ahí, ¿no? Lo único que cuando tú lo haces consciente, tú ya percibes la cosa de otra manera. Ya puedes empezar a aplicar el perdón, el auténtico perdón, y a partir de ahí reescribir tu vida, porque ya comprendes, ¿sabes? Por eso es importante el tema de indagar. A mí me ha ido muy bien comprender, sobre todo, y no me cansaré de repetirlo, el estado emocional de una madre unos meses antes de que se quede embarazada, lo que dura todo el embarazo y hasta que la criatura tiene unos 3 años o así, 4, depende, todo el estado emocional que viva la madre lo va a transmitir a la criatura. Si ha sido un hijo deseado. Estoy de acuerdo con lo que dicen, perdona que te corte, Carlos. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero cuando yo les digo que hay que trabajar la parte emocional y la parte mental, porque precisamente por lo que comentaba, las personas no están abiertas a hacer este trabajo, ¿no? Y si tendrán que empezar, o sea, es como cuando vas a entrar en el mar, habrá que pisar primero la orilla, ¿no? Ir en lo menos profundo y luego profundizando. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que están comentando, porque es así, también lo he investigado y es así, pero las personas ya con lo poquito que hay que trabajarse aquí a nivel individual, ya se echan para atrás, o sea, prefieren, dame la pastilla que no quiero saber nada. Imagínate si no les haces este proceso de que vayan conociendo poco a poco cómo funcionamos y que poco a poco vayan viendo, porque es totalmente así, la epigenética lo explica, la parte espiritual que no ha comentado también, estoy totalmente de acuerdo, de hecho también lo investigo para parte de la temática de mis libros, es así, o sea, no solamente estamos creándonos nuestras vidas desde aquí, donde nos encontramos nosotros, sino que también vamos sumando todo, o sea, todo lo que viene en nuestra historia de nuestros antepasados, de nuestras otras vidas. Ya sé que hay algunas personas que el tema reencarnación le pone los pelos así de punta, pero ahí está. Y entonces, pero esa es un poco la invitación a que las personas entiendan que hay un proceso por el que pasamos, que es un proceso de que necesitamos gestionarnos emocionalmente, conocer cómo sentimos, conocer cómo funcionamos a nivel mental, físico, espiritual, porque todo eso está unido, o sea, todo eso nos compone a nosotros, no somos solo un cuerpo, tampoco somos solo mente, tampoco somos solo emociones, tampoco somos solo espíritu, alma, somos un conjunto de todo esto y aparte estamos conectados con todo, como bien dice Noé. Entonces, al estar conectados con todo, estamos conectados con lo que está aquí y ahora, pero también con lo que estuvo y con lo que va a estar después, porque todo esto está unido. Pero sí es verdad que para las personas que sean nuevas, digamos así, que estén apenas tratando de entender qué les está pasando, porque nos hemos ido un poco por la parte de la salud, porque sí que es cierto, o sea, es que a mí me resulta innegable que las emociones nos afectan físicamente, o sea, que la salud está muy conectada con la parte emocional, es que para mí está súper comprobado que es así. Nos hemos ido un poco por ese lado, pero claro, una persona que todavía es nueva por aquí, que es nueva en esta temática, pues eso, o sea, es necesario explicarles cómo se crean las emociones, cómo nos están afectando, qué podemos hacer para irlo gestionando y qué hacer también para ir profundizando, ¿no? En esta temática. Hoy tenemos a Mari Carmen súper calladita, que raro. pero es eso, o sea, lo que pasa es que yo he hablado con algunas personas, ¿no? Personas que así como estamos aquí, que hemos investigado mucho más, que estamos súper interesados en aprender mucho más, pero también he hablado con personas que cuando les explicas que la parte emocional, que la parte mental, que la parte espiritual está creando su vida, que somos energía, que todos estamos conectados, la gente te mira como si fueras un bicho. O sea, te dice, ¿de qué me estás hablando? Y esto está aquí, o sea, es realmente desde donde estamos construyendo nuestra vida. Y como no nos hacemos cargo,
y como rechazamos toda esta explicación y como no entendemos que hay una parte de nosotros que está creando su realidad, ¿no? Que hay una parte de responsabilidad en nosotros, que a veces nos vemos víctimas de todo lo que nos está pasando y fíjate, me ha pasado esto y me ha pasado aquello y pobre de mí. Sí, y es posible que en una parte seas víctima, pero también eres responsable, porque te pueden pasar cosas en la vida y yo le trato de decir eso a la gente, vale, te puede pasar una desgracia y te puede pasar algo muy doloroso y que no entiendas por qué te viene eso, vale, pero luego está la parte de la responsabilidad de, aunque no entiendas por qué te vino, ¿qué vas a hacer con lo que te ha venido? O sea, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cómo vas a superar esto? ¿Cómo vas a atravesar por esta experiencia? Como alguien que, pobrecito de mí, es que no puedo hacer nada, es que fíjate qué mala suerte tengo, o, bueno, esto es lo que, o sea, estas son las cartas que me han dado, a ver cómo juego yo ahora. Entonces, es un poco empezar con ellos un poquito, bueno, con los más nuevos, un poco por el principio y, claro, por supuesto que profundicen porque es que hay mucho más, o sea, hay muchísimo más, somos mucho más. Mari Carmen, ¿quieres decir algo que te veo ahí? Pues realmente lo quiero hablar un poquito más a tierra, no irnos a tan espiritual, que desde luego sí que podemos retomar la espiritualidad, pero realmente la gestión emocional consiste en que yo escucho mi emoción, la atiendo, vuelvo rápidamente a la serenidad y la suelto. Entonces yo voy a explicar un ejemplo que me ha ocurrido ahora en el directo, porque lo he puesto en el chat privado. Estaba en el directo, pongo el directo, pam, y me llega un olor a humo que venía la ventana de la habitación de la galería, me llegaba olor a humo. Silencio el micrófono. Le digo a mi madre, mira a ver el niño, ¿dónde está? Porque huele a humo. Veo que no, que está hablando con el niño, yo el micrófono silenciado, pero como no me dice, no vemos nada, digo, pues cierro la cámara, me voy, miro, pues en la galería un vecino se la quemó la comida, ya había humo por ahí, pero bueno, ya estaba resuelto. Me vuelvo al directo. Esto me refiero al tema de qué hago con mi vida. ¿Tomo decisiones? ¿Tomo yo las riendas de mi realidad o reacciono ante los estímulos? En otra época de mi vida hubiera olido a humo, me hubiera dejado llevar por la emoción del miedo y hubiera salido corriendo. Claro. En el momento que yo sé gestionar mis emociones, cojo el hecho. El hecho es que huele a humo, pero no tiene por qué haber un incendio en casa. Claro. ¿Qué hago con este hecho? Estoy en directo, pues le digo a mi madre que la tengo por ahí, asómate a ver qué está haciendo el niño. Se asoma a ver, no, el niño no está haciendo nada y podemos resolver en este momento lo que desde la serenidad. Claro, pero es un trabajo de gestión de emociones. Y para cualquier caso en el día a día, si tú no aprendes a gestionar las emociones, son las emociones las que te llevan y no estás tomando las decisiones de tu propia vida. Eso es como muy básico, pero es esencial para la gente que no ha escuchado hablar todo esto de gestión de emociones. Le suena raro, le suena chino. Si tú no eres capaz de gestionar tus emociones, son tus emociones quien te dominan a ti. Luego otra cosa a mí que me ha ido muy bien y que practico es, primero hay que ir al dolor, ¿no? O sea, tú vives una situación que te provoca una emoción no grata, ¿vale? Tienes que ser consciente de cómo te afecta, ¿no? Primero pienso que hay que ir al dolor para hacerlo consciente, ¿no? O sea, yo llego a mi casa, por ejemplo, y me encuentro con tal situación y me pone con rabia, ¿no? Entonces lo escribes. O sea, situación me provoca rabia, ¿vale? Entonces, una vez tienes eso, piensas, bueno, ¿qué es lo que me gustaría a mí experimentar cuando llego a casa, ¿no? Entonces, pues tú te imaginas lo que te gustaría experimentar después de un día duro de trabajo, por ejemplo, y qué panorama encontrarte. Entonces, si hay terceras personas, pues tú escribes, ¿no? Dices, a ver, ¿qué voy a hacer yo para dejar que sus emociones negativas me dominen a mí? ¿Qué voy a expresar? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y es hacer un poco lo que hablábamos antes, racionalizarlo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Saber qué medidas vas a tomar y qué vas a hacer y qué te hace sentir la emoción esa que no grata y qué acciones vas a hacer para que tú eso lo trasciendas, ¿no? Eso del ejercicio a mí me va muy bien también. No nos va a decir. Sí, lo que yo quería decir, que lo que estamos haciendo nosotros es
dialogar y compartir con los oyentes el tema de las emociones, pero en realidad creo que la gran mayoría de personas cuando está con un conflicto lo que necesita es alguien que lo guíe, porque necesitas una persona que te encamine, que te ayude hasta que tú aprendas a cómo gestionar tus emociones, pero no, o sea, así apareció la psicología, ahora están los coaching o bueno, o lo que sea, pero es como que es difícil para una persona sin conocimiento saber cómo hacerlo. Se necesita alguien que de la mano te vaya acompañando hasta que luego tú ya aprendas cómo se hace para trabajar una emoción, ¿no? O sea, así como existe el médico para lo físico, para las emociones tienen que ser personas, bueno, que ya hayamos pasado ese camino y ya sepamos cómo se hace, que no siempre cómo se resuelve, porque cada uno también tiene su aprendizaje, ¿no? También buscar los... Mi libro se llama En busca de un nuevo camino, porque justamente porque ante cada situación nueva yo tuve que buscar un camino y ese camino siempre tuvo un maestro, un guía, un mentor o lo que fuere, pero siempre alguien que me condujo, ¿no? Para que yo pudiese entender y hacer las pautas, porque si no, lo más fácil es lo fácil. Lo más fácil también, es lo fácil. Tener en cuenta también que siempre, o sea, previamente hay unos pensamientos, ¿no? Y que muchas veces, la gran mayoría de veces, es nuestra mente que es una guionista de culebrones. Entonces, si tú tienes una emoción que no te gusta, pues ves a ver qué pensamiento te ha provocado esa emoción y date cuenta si ese pensamiento es verdad o te lo estás montando tú. Voy a poner un ejemplo que oí una vez que lo resume muy bien, ¿no? Tú imagínate que vas caminando por la calle y te encuentras con tu mejor amigo y le vas a saludar, pero él pasa de ti. Vista enfrente y no te dice nada. Automáticamente tú ya puedes empezar a pensar, ostras, ¿estará enfadado conmigo? ¿Qué le habré hecho? Todo eso ya son interpretaciones de la mente, ¿no? ¿Qué habrá hecho? ¿El haber hecho algo? No, ya empiezas a comerte la cabeza, ¿no? Y resulta que unos pasos más adelante te encuentras con otro amigo en común y tú le dices, oye, que me he cruzado con tal y le he saludado y no me ha dicho nada, está enfadado conmigo, no sé qué. Y el otro amigo te dice, no, es que se ha encontrado a su mujer siéndole infiel en su casa. Y ahí ya cambia tu pensamiento y cambia tu emoción, ¿sabes? Eso es para darnos cuenta de las películas mentales que nos montamos muchas veces y que hay que ir con cuidado. O sea, cuando hay una emoción que no nos gusta, también es buscar qué pensamiento la ha creado y darnos cuenta de que somos nosotros los que creamos los pensamientos y ser responsable, ¿no? Es importante también. Que muchas veces le damos rienda suelta a nuestra mente, a nuestros pensamientos, como ha explicado Mari Carmen, ¿no? Y es cuestión de, bueno, vale, estoy aquí ahora y todo lo que yo esté pensando aún no ha pasado y pueden ser interpretaciones mías. Y eso se va repitiendo y es como un círculo vicioso a veces, ¿no? Es que nuestra mente nos engaña a veces, o sea, no vemos... Empieza a interpretar y a montarse películas y claro, dice, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Entonces, si yo ya voy llena de ideas preconcebidas de lo que es el mundo, de lo que es mi entorno, de cómo se relacionan las personas conmigo, al final yo veo todo desde ahí. Entonces, uy, no me gusta este que me critica mucho, uy, no me gusta, y mira que mala cara este, y mira que... No tiene por qué. El mismo ejemplo que te has dado, yo lo he escuchado con personas que además lo han dicho, de llevo lentes, ¿sabes? Y si un día salgo de mi casa sin los lentes, puede pasar una persona conocida por mi lado y no la voy a saludar, pero no por ser grosero o antipático, es que no le veo. Entonces, claro, esa persona va a decir, uy, fíjate, qué antipático, que le he pasado por el lado y que me ha ignorado totalmente. No, es que esa persona no te ve, pero tu mente te está diciendo, claro, es que ahora me ignora, ahora que se cree y no tiene nada que ver. Entonces, es un poco lo que tú dices, cuestionarnos, ¿no? Esas ideas que tenemos acerca de los demás, pero también acerca de nosotros, porque también nos contamos que no podemos, que nos va a ir fatal, o sea, estamos constantemente enganchando pensamientos que nos limitan, que nos controlan de forma negativa, porque claro, si tu mente te está contando que no puedes, que la vas a liar, que va a ir fatal,
bueno, vas a una entrevista y ya vas pensando, no me van a aceptar, no me van a coger. O sea, no has llegado ni a la entrevista y ya vas pensando, no, me van a rechazar. Ya vas con miedo, vas nervioso, vas con ansiedad, vas tenso. Si aprendes a controlar esos pensamientos, si aprendes a gestionar esa historia terrible, que como tú dijiste, la mente es una guionista de dramas, en tu mente estás creando un drama tras otro y me va a pasar esto, pero todo fatal, o sea, todo fatal. De hecho, en mi segundo libro lo pongo, que las madres que dicen, ay, ¿cómo sufrimos las madres? Las madres sufrimos a veces, las que somos madres, porque vivimos creando dramas en nuestra cabeza. Sale nuestro hijo, yo tengo un hijo de 19, sale mi hijo y si yo me quedo en casa pensando todas las cosas terribles que le pueden pasar en medio de la noche en la calle, no pego ojo, o sea, no voy a dormir porque voy a estar pensando, claro, es que le puede pasar, bueno, y si llaman a la puerta y se llama el teléfono, y como suena el teléfono tarde, o sea, ¿quién cuando le suena el teléfono a las 3, 2 de la madrugada piensa que es para darle una buena noticia? Nadie. Suena el teléfono y ¿qué habrá pasado? Dios mío, qué desgracia habrá pasado. No tiene por qué ser una desgracia, sin embargo nos vamos a lo peor porque es que nuestra mente es así y entonces claro, pensamos en cosas negativas y cómo nos sentimos fatal. Nos sentimos fatal, nos sentimos horrible y además luego no podemos parar. Yo conozco personas que me dicen, es que no puedo, o sea, no puedo parar de pensar en todo lo terrible que va a suceder. Entonces, fíjate, Carlos, que tocando el tema de las adicciones y leyendo hace muy poco un libro que toca el tema de las emociones, decía eso, que nos podemos hacer adictos a las emociones negativas. O sea, nos enganchamos a un pensamiento negativo. Eso nos genera una emoción y esa emoción, si lo mantienes constantemente enganchado a esas emociones negativas, tu cuerpo segrega, así como segregas cortisol, segregas las emociones del bienestar, las hormonas del bienestar, también generas unas hormonas que ahora mismo no recuerdo el nombre, que son cuando te sientes mal. No, pero las que te generan malestar. Sí, las que te generan malestar. Entonces, tu cuerpo se vuelve adicto a esa hormona, a esa sustancia. Entonces, es como que ya el cuerpo te está pidiendo esa sustancia que tú... ¿Y cómo la generas? Entrando en negatividad, entrando en emociones negativas. Y entonces tu cuerpo te está pidiendo eso porque lo necesita. Porque ya lleva tanto tiempo, se ha convertido en un hábito para él que él necesita esas sustancias que tú mismo produces. Y entonces, claro, es una trampa, porque estás ahí y mi cuerpo me está pidiendo esa sustancia. ¿Cómo obtengo esa sustancia? Pues siendo negativo, pensando en cosas terribles, sintiéndome muy mal, recordando todo lo malo que me pasó y entonces cuando recuerdo todo lo malo que me pasó, entonces, claro, es como si estuviera ahí y mi cuerpo empieza generar esa sustancia y ya está, o sea, ya tiene lo que quería, pero claro, ¿cómo estás? Fastidiado. Entonces, por eso es que es importante que nos gestionemos emocionalmente, porque al final parece que no pasará nada, pero pasa todo. O sea, se nos va a pasar la vida si estamos en negatividad, si estamos sintiéndonos mal, y cuando nos estamos sintiendo mal, no estamos muy activos, o sea, sí, podemos emprender acciones, pero no las que nos benefician. Entonces, si tú tienes sueños, metas, objetivos, cosas que quieres alcanzar y eres una persona que está atrapado en el no puedo, en el tengo miedo, en el me pongo ansioso, en el no sé cómo hacer, no sé cómo resolver y no tienes herramientas, como decía Noé, que es tan importante que haya alguien que nos guíe, que nos enseñe, porque los que estamos aquí, los 4, nos hemos ocupado de aprender, de entender, ¿no? Él tiene este don que tiene y aún así lo ha investigado, lo ha estudiado, ha buscado personas que la guíen y que le ayuden a manejar esto que ya viene en ella. Y sigue. Todos estamos aprendiendo porque necesitamos saber mucho más para poder ayudar a otros, pero para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces sí, claro que es importante. Y ojalá se hiciera desde muy pronto para que los niños que están creciendo ahora crezcan de otra manera, no como en mi época. Yo no crecí con este proceso de gestión emocional y todo esto que me viene también ahora, o sea, no, yo iba un poco a salvajada por la vida, las emociones me iban y me venían, yo no las entendía, reaccionaba más que interpretar, pues no, actuaba
llevada por la emoción, como nadie me explicó nada y como además en mi época te corregían dándote un par de voces o un cachete si hacía falta, porque era no hagas pataletas, no me hagas escándalos en la calle, o sea, era como, ¿a qué es más importante? La disciplina que gestionarte emocionalmente. Claro, ¿cómo creces? Como adulto, ¿quién eres? Una persona que está más ocupada en controlar tus conductas, que no se te salgan las ganas de llorar, la rabia, bueno, todo esto, y no en ocuparte de por qué me siento así. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Lo que hay que hacer es reeducar y la sociedad tiene que cambiar porque nuestros padres nos dieron lo que les dieron a ellos y yo creo que cada uno en base a lo que le dolió, le molestó, no le gustó, lo modifica, pero es una cuestión de reeducar. Antes no se preocupaban de estas cosas, de lo emocional, ¿entendés? Lo desconocían, se desconocía. Entonces, la educación que lleva 300 años tiene que cambiar, porque antes de que empezara la educación, los hombres razonaban más, al menos algunos. Pero desde que empezamos con la educación, que es memorizar, se dejó de razonar. Entonces se dejó de cuestionar las emociones y lo que a uno le sucede. Entonces hay que reeducar, tiene que haber un cambio desde las bases. Las personas que realmente esto le interesa estarán escuchando, las que no, a los 3 minutos o 3 segundos cerraron el dial. Entonces es una cuestión de reeducar. Cuanto más información le podamos dar las personas que sí hemos resuelto y superado situaciones, el que quiera realmente escuchar, escuchará. Pero es una cuestión de reeducar desde las bases. Claro, ahí está. Se tendría que instalar desde ya de pequeñitos en las escuelas para empezar bueno, que los chavales empezaran a aprender a gestionar las emociones. Ya hay sitios, ya se está haciendo, Esto iba a decir. En los países escandinavos, desde pequeñitos, los niños, ya desde lo que es el parvulario, constantemente se están diciendo te quiero, te amo, se abrazan. Qué lindo, qué hermoso. Constantemente el diálogo que tienen que tener entre ellos es solamente de palabras de empoderamiento. Y claro. Le dan mucha importancia a la autoestima, al valorar lo que hacen y luego, a medida que empiezan a tener asignaturas, no hay una información generalizada de todo. Hay cosas más específicas, menos información y se ocupan más de orientar a los niños en la capacidad que tengan en su interior. O sea, que desarrollen la capacidad interior. Pero bueno, hay escuelas en México que también lo están haciendo. Pero bueno, se necesita un cambio desde abajo y personas que quieran escuchar, personas que quieran cambiar, personas que quieran. Pero bueno, estamos viviendo una crisis planetaria, el planeta Tierra se ha detenido y esto es para que todo esto cambie. Todo esto cambie, o sea que no sé en qué tiempo sucederá, pero todo esto va a ir transformándose y a pasos agigantados, agigantados. Sí, bueno, es importante. Básicamente, yo desde mi experiencia lo que puedo aportar también es hay que expresar las emociones, o sea, hay que revivirlo. Un trauma mal vivido o una emoción de tristeza o lo que sea, no te la quedes, exprésala, porque son emociones. Lo jodido es si eso ya es patológico. ¿Sabes? Si tú sientes tristeza sin motivo aparente, entonces sí que ya hay que indagar, ¿no? De dónde viene, ¿no? Pero si tú has tenido un trauma has experimentado una situación que te ha dado rabia o te ha dado tristeza o lo que sea, no lo reprimas, exprésalo, incluso puedes ir a la persona y decirle, pues mira, esto que pasó, no te culpo, pero me sentó súper mal, tal, exprésalo, ya está. Son emociones, hay que expresarlas, ¿vale? Porque yo pienso que no hay emociones buenas ni malas. Simplemente hay emociones que nos generan estados no gratos y emociones que nos generan estados gratos, ¿no? A partir de ahí el problema viene cuando eso es una patología ya.
o te sientes triste sin saber por qué, o vives en el miedo, que eso ya sería un miedo patológico, sería ya pánico. Entonces sí que puede haber algo detrás, ¿no? Pero es importante poder expresar lo que sientes, ¿sabes? Siempre dar tu opinión y soltarlo. Y no dejarse... Fíjate que Mari Carmen en eso tiene experiencia, ¿no? Porque precisamente eso fue lo que ella comentó al principio cuando nos presentamos, de que cuando ya entras y no sabes de dónde te viene, pero al final cuando investigas te encuentras con que sí. Y luego lo de gestionar emocionalmente con niños, pues Mari Carmen lo practica bastante, porque ella sí que lo está poniendo en práctica con sus niños y ayudando a las personas que quieran hacerlo también, ¿no? Pues yo lo que invito a todo el mundo es a que empiecen a escucharse. ¿Y cómo empiezas a escucharte? Quitando un poco de ruido de fondo. O sea, esto que estamos, por ejemplo, en casa, hicimos un directo conjunto, Diana y yo, hablando justo de esto, del ruido de fondo, de si llegas a casa enseguida estás poniendo la tele, lo que sea para el ruido, el móvil, música. No, vamos a quitar el ruido de fondo. Voy a dedicarme un tiempo a escucharme y para eso tengo que calmar la mente. Eso simplemente cualquier ejercicio de respiración consciente, de estar calmado, estar tranquilo, te va a ayudar a calmar la mente y empezar a escucharte. Y cuando empiezas a escucharte te das cuenta que tienes emociones que las tenías desatendidas. Porque a nadie le gusta reconocer que está triste o que está enfadado. Entonces esas cosas que no nos gustan, pues no las vimos, porque como no me gusta no la veo, pero están ahí. Entonces, invitarles a que empiecen a escucharse, y cuando tú te escuchas te empiezas a atender y a cuidarte. Y a la hora de atender un niño, un hijo, un sobrino, un nieto, ellos se convierten somos sus ejemplos, nos convertimos en espejos de ellos. Entonces, si tú vas a atenderlo desde una emoción de calma, una emoción desde la serenidad, puedes contagiar esa serenidad. Entonces, si tú vas a atenderlo como normalmente hemos hecho las madres, que hemos aprendido nuestras madres, desde la histeria, porque el niño se comporta fatal y tú vas más histérico que él, entonces a ese niño no le vas a contagiar la calma y la serenidad, le vas a contagiar más nerviosismo, más ansiedad y el niño se va a comportar peor. Entonces ese cambio de decir, pues si yo quiero que la relación con los míos cambien, el primero que tengo que cambiar soy yo, cambiar mis reacciones, hacer lo que decía Noemi, de hacerse responsable de que yo soy el adulto, yo puedo cambiar mi reacción emocional, dedicando tiempo a escucharme y a conocerme. Cuando yo cambio mi reacción emocional, resuelvo mejor mis problemas, resuelvo mejor cómo me comporto con mi hijo y mi hijo emocionalmente también aprende. Y como comentaba con el humo, si tú hueles a humo y sales corriendo, perfecto, pero estás reaccionando, ¿vale? Huele a humo, ¿de dónde viene el humo? Primero vamos a ver de dónde viene el humo. Pues si esa emoción que me embarga de ansiedad de porque mi hijo se comporta mal, ¿de dónde viene? ¿Realmente tengo que sacar esa agresividad que me sale como madre cuando mi hijo se comporta mal? ¿O tengo que ver de dónde viene esa sensación? ¿Qué pasa si mi hijo se tira al suelo y hace una pataleta? Pues bueno, la gente lo mira y ya está. No pasa nada. No pasa nada si mi hijo no está poniendo en peligro su vida. No está haciendo daño a nadie. Pues permite que tenga esa pataleta. Y así con todo en la vida. Es reflexionar y sobre todo escucharte a ti mismo. Y después tomar decisiones. No dejarte llevar por las reacciones fisiológicas. Ese animal que todos somos. Porque como seres humanos somos animales. Y esa reacción emocional es todo animal. Entonces quiero permitirme pensar. Cuando yo dejo que la emoción me desborde, mi mente se bloquea, mi mente racional se bloquea y no me permite pensar. Y me comporto como realmente es mi parte animal. Entonces, si yo quiero ser una persona que piensa y que se comporta de forma inteligente, tengo que trabajarme bajar esa intensidad emocional. Vale, estoy poniéndome nerviosa, ¿vale? Pues antes de que me ponga histérica, pues voy a pararlo. Y eso se aprende con trabajo de gestión emocional, que puedes aprender con libros, puedes aprender con formaciones, puedes aprender con un proceso de coaching. Ahí tú tienes que buscar tu estrategia, con lo que te sientes cómodo. ¿Con quién confías? Nosotros nos estás viendo en las redes sociales. Si confías, cualquiera de los 4 te podemos hacer sesiones privadas. Con la persona que confías, pídele ese apoyo, esa ayuda y que te acompañe en ese proceso de aprender a domesticar esa fiera que tenemos todos dentro, que son esas emociones que a veces no nos hacen ir por donde quieren ellos, en vez de donde queremos nosotros. Claro.
Pues chicos, llevamos ya casi una horita, vamos a ir despidiéndonos para no hacérselo muy largo a las personas que están aquí. Me gustaría que cada uno, antes de que nos marchemos, les deje una herramienta, una recomendación a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo para que puedan trabajar esta gestión emocional. Entonces, ¿qué le aportaríamos cada uno de nosotros a las personas que están aquí ahora queriendo saber más de cómo gestionarse emocionalmente? Bueno, a ver, bueno, Mari Carmen. Pues yo la respiración. Vamos en orden. Básico la respiración por el tema de que cuando yo tengo ansiedad, respiro rápida y superficialmente. Y cuando estoy así triste, que suelen ser las emociones que más nos molestan, respiro superficialmente y lentamente. Entonces, si yo soy capaz de fijarme en mi respiración, respirar de forma profunda y pausada, pero profunda, sobre todo profunda, voy a saber reducir esa intensidad emocional y no llegar al desbordamiento. Entonces, la respiración es brutal. Yo voy a ir un paso más allá. Yo voy a invitar a la gente a que saque esa emoción oculta, de esa emoción que han ido reprimiendo durante tantos años, que no se atreven a decir por lo que sea, por miedo al que dirán o por vergüenza, por lo que sea, ¿sabes? Y que la expresen. No hace falta que lo digan a la persona, sino incluso escribiéndolo, que se vayan en medio del bosque y lo griten bien alto, ¿no? Pueden ser mil cosas, como he puesto el ejemplo de antes, ¿no? De odiar a un padre, por ejemplo. Hostia, es que odiar a un padre, y vuelvo a repetir, no se trata de que odies a tu padre, se trata de expresar esa emoción que has reprimido durante tantos años, en caso de que sea esa, y te ha envenenado por dentro, para luego perdonar, ¿vale? O cualquier emoción que has reprimido, exprésala, escríbelo, sácala. Y luego, si lo escribes, tira la carta o dilo, grítalo a los cuatro vientos y será súper liberador. Eso es lo que me ha venido, lo que puede ir muy bien también. Sacar esa emoción que nunca se han atrevido a sacar, ¿vale? Yo creo que, bueno, emociones hay muchas, ¿no? Puede la persona estar con ira, puede tener angustia, puede tener tristeza, puede tener depresión. Cuando tiene que ver con la ira, cuando tiene que ver, o un dolor muy fuerte, hay gente que no llora, sacarla. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dijeron los dos. Pero ¿qué pasa en el caso en que una persona empieza a sentir tristeza, empieza a sentir angustia? La meditación o la respiración, porque para llegar a meditar, como dijo Mari Carmen, es la respiración. La respiración lo que hace es aquietar los decibeles de una persona, y al bajar los decibeles hace que el cerebro, porque la sangre baja su revolución, entonces el cerebro no se caliente tanto y la persona va deteniendo los pensamientos. Lo que pasa es que hay gente que dice que no puede meditar. Entonces, maneras hay muchas, pero yo voy a insistir, depende el grado en el estado en que te encuentres, quizás la ayuda de un profesional siempre es lo ideal. Y si no, la respiración, el sacar la emoción y no guardarla, escribiendo, diciéndoselo a la persona, pero no para pelear, sino para realmente decirlo y prestar atención y no alterarse ante lo que diga el otro, porque el otro también después tiene su derecho de decir lo suyo, pero para eso hay que estar primero seguro de que uno se está defendiendo a sí mismo. Hay muchas maneras, pero depende del caso. Si no es una emoción sencilla, es ir a un profesional que te enseñe a canalizar esa situación. Muy bien, muchas gracias, chicos. Pues para sumar a todo eso, yo les recomiendo siempre el escucharse, el abrirse a que hay algo más, que no traten de ocultar ni de dejar estar, sino al contrario. Cuando no te encuentres bien, cuando sientas que te está revolucionando mucho la vida
y que parece que nada tiene sentido, yo les invito a que investiguen de la forma que sea, con libros, con terapeutas, lo que haga falta, pero no dejar de buscar hasta que encuentren respuestas porque las hay. No podemos simplemente reprimir, simplemente dejar de lado y bueno, no pasa nada, sigo con mi vida. Sigues con tu vida, sí, pero tu vida no va, no funciona, no está equilibrada. Entonces, si las cosas no están yendo bien, si todo te está molestando, si sientes que la vida como que se te ha vuelto caótica, ahí está pasando algo. O sea, no te quedes con, bueno, ya pasará, no. Puede que se calme por momentos, pero volverá. Porque lo que te está pasando necesita que le plantes cara, necesita que le atiendas, y si no lo haces, regresará. Y cuando regrese, regresará más fuerte todavía. Entonces, cuanto antes te hagas cargo de lo que está pasando contigo, de cómo te estás sintiendo, de todo eso que piensas que está fuera de ti, porque vienen otros y te sientes agredido y te sientes criticado y te sientes señalado y te sientes incomprendido, todo eso que crees que está fuera, se está generando dentro tuyo. Y cuando trabajes en ti, todo eso cambiará. Cambiará porque la actitud de los demás cambiará o porque tu entorno terminará cambiando porque ya no está en correspondencia contigo. Entonces mi recomendación es seguir investigando, seguir buscando respuestas y no parar hasta que las encuentren. O sea, no, y si una cosa no me funciona, pues a la siguiente. Pero el caso es encontrar soluciones porque las hay. Y bueno, antes de marcharnos, que sepan que en la descripción de este vídeo he dejado los enlaces con las páginas web de aquí de mis compañeros, con sus redes sociales para que puedan tener más contacto con ellos, para que puedan seguirlos, para que puedan contratarlos si es así, si lo necesitan así. Y también recordarles que ellos son escritores, los tres. Yo también. Ellos son escritores, no sé si tienen sus libros por ahí y si se los quieren enseñar para que las... Bueno, Noemí tiene su libro cerca, Mari Carmen también. Entonces, que sepan que tienen unos libros excelentes que pueden leer. Carlos de la heroína al héroe, Noemí en busca de un nuevo camino y Mari Carmen Eres magia. Así que yo les invito a que los sigan, a que los lean. Por eso está la página web de cada uno de ellos. Y para que se pongan en contacto porque son, como se han dado cuenta, son excelentes profesionales. Nos pueden ayudar muchísimo, los volveré a invitar, ya vendrán por aquí en otra ocasión, hablaremos de más cosas. Así que gracias por habernos acompañado, que tengan un resto de día espectacular. Si esta información les fue útil, compártanla con las personas que sepan que les va a ayudar y les invito a seguirlos en sus redes sociales y a contactarlos porque les van a ayudar muchísimo. Gracias y hasta el siguiente video. Adiós.